Son ahora las 9:05, las 8:05 en Canarias. Esta semana, el próximo jueves, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Cuba. Y esta vez no abusamos si decimos que es una visita histórica, porque es el primer viaje oficial de un jefe de gobierno español a la isla en 32 años, nada menos. Felipe González lo hizo en 1986 y hasta hoy. En medio, Aznar visitó La Habana, sí, pero para una cumbre iberoamericana. Gustavo Machín es el embajador de Cuba en España. Muy buenos días. Buenos días. 32 años desde la última visita oficial de un jefe de gobierno español, de un presidente, pero no 32 años de ausencia de relaciones, ¿no? No, por supuesto que no. Yo pienso que Cuba y España tienen las relaciones de Cuba y España tienen profundas raíces históricas, familiares, culturales, económicos, comerciales. O sea, nosotros no somos dos países ajenos uno al otro, ni tampoco nuestros pueblos son ajenos uno al otro. Yo pienso que siempre hemos estado muy juntos, siempre hemos compartido mucho más de lo que nos pueda diferenciar, y yo pienso que a eso es lo que se ha apelado en la relación entre los dos países. Usted es un diplomático, claro, pero desde su punto de vista, ¿qué ha pasado en las relaciones hispano-cubanas para este largo periodo sin la visita de un presidente de gobierno? Porque han pasado muchas cosas en el resto del mundo y en Cuba. Bueno, yo creo que sí, que han pasado muchas cosas. Nosotros realmente siempre hemos cuidado nuestras relaciones con España, a las cuales le tenemos un gran aprecio. Yo pienso que salvo el periodo en que se adoptó la posición común durante el gobierno de Aznar, las relaciones han marchado por un buen camino. Que no haya ido un jefe de Estado, un jefe de gobierno español, realmente sí puede sorprender, ¿no? Sobre todo a partir de estos fuertes vínculos que existen entre los dos países. Algunas asociaciones empresariales nos decían hace algunas semanas que este vacío de tantos años se había traducido en una peor posición del sector comercial español en una Cuba en movimiento, que está poniendo en marcha nuevos proyectos. ¿Esta visita de Sánchez puede cambiar eso? Realmente, España es nuestro primer socio comercial en la Unión Europea y es nuestro tercer socio comercial globalmente, o sea, en todo el mundo. Que España puede jugar un papel mucho más importante en los proyectos económicos cubanos es verdad. Que existe una potencialidad grande para el empresariado español participar en las transformaciones económico-sociales que estamos haciendo también es verdad. Pero yo te diría de que siempre la economía debe estar acompañada de la política, ¿no? Sí, este viaje tiene un marcado carácter económico, así lo cuenta Moncloa, pero me imagino que la política no estará ausente, ¿no? ¿Tenemos que estar atentos a algo desde el punto de vista político? Yo creo que esta visita lo que va a confirmar es el buen estado de las relaciones que existen entre los dos países, y también viene a confirmar de que realmente Cuba importa en España. ¿Y ha tenido que ver algo el cambio de gobierno en España para ese buen estado de las relaciones? Para serte sincero, nosotros las relaciones siempre fueron estables, inclusive no durante todos los gobiernos, excepto, como decía, durante el periodo del gobierno de Aznar, cuando él optó por una política agresiva hacia Cuba. Inclusive con el gobierno anterior, con el de Rajoy, con el gobierno de Rajoy, se adoptó el nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, y además durante el gobierno de Rajoy, el anterior, también Cuba pudo renegociar su deuda con el Club de París y por tanto fueron acciones que fueron favorecidas por el gobierno español. Usted tuvo un papel muy destacado en las negociaciones que permitieron el famoso deshielo, las negociaciones de la recta final del mandato de Barack Obama, que alumbraron un tiempo nuevo de las relaciones de la isla con el gigante del norte. La llegada de Donald Trump, ¿hasta qué punto ha modificado ese estado de cosas? Realmente ha modificado grandemente la aproximación que se había logrado con el gobierno de Obama, donde nosotros encaminamos un proceso hacia la normalización de las relaciones entre los dos países, a partir de que es un proceso natural que debe tener lugar. Con Donald Trump ha significado un retroceso en nuestros vínculos bilaterales. Muchas de las cosas que avanzamos han sido detenidas, y además, y por otra parte, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba ha sido recrudecido durante el gobierno de Trump.
Embajador, ¿qué papel debe jugar Cuba en la crisis que está viviendo Venezuela? Tenemos datos espeluznantes, ¿eh? Datos, hay muchas fuentes que facilitan datos, pero los que yo tengo aquí delante son de Naciones Unidas. 4 millones de venezolanos han abandonado el país. Hay indicadores de hambre, de que el hambre retrocede en toda América Latina y en los 2 últimos años ha avanzado en Venezuela. Indicadores que tienen que ver con la malnutrición de adultos, de mujeres, de niños. ¿Qué papel debe jugar Cuba para resolver esta gravísima crisis que vive Venezuela? Mira, nosotros como país estamos apoyando el diálogo como única solución de los problemas. Ustedes están en la tesis entonces del presidente Zapatero. Nosotros creemos que que tiene que haber un diálogo. Los pueblos deben ser capaces de resolver sus problemas sin interferencia exterior. Tengan en cuenta que Venezuela está siendo objeto de un sistema de sanciones que casi los están ahogando. Esa historia se hizo con Cuba. Con Cuba pasó lo mismo. Al principio, en los años 60, cuando los Estados Unidos decretaron el bloqueo económico comercial contra Cuba. Por tanto, nunca las políticas de sanciones no ayudan para nada. ¿Y es Maduro la persona que debe comandar este momento de la historia de Venezuela? Realmente nosotros, en ese sentido, nosotros no interferimos en los asuntos internos de Venezuela. ¿Quién dirige, quién es el presidente? Es decisión de los venezolanos. Es un país que ha ido a elecciones en múltiples ocasiones, es el presidente, fue elegido y creo que debemos respetar eso. ¿Cuánto le preocupa esta crisis a Cuba? Para nosotros Venezuela es un país amigo, un país que nosotros pensamos que en lo que queremos que haya estabilidad. Pero además los problemas de Venezuela tienen amplia repercusión en el resto del continente. Nosotros en la cumbre de la CELAC en La Habana, América Latina fue declarada una zona de paz y nosotros realmente apoyamos grandemente de que América Latina continúe siendo una zona de paz. Acaba de retirar Cuba precisamente su programa de médicos en Brasil, ya no participará en el programa Más Médicos. Hasta que hablamos mucho de Venezuela porque tiene una situación gravísima y una crisis humanitaria evidente, pero ¿hasta qué punto puede desestabilizar el continente la llegada de Bolsonaro? Nosotros lo que estamos haciendo es terminando nuestra participación en el proyecto Más Médicos de Brasil, que lo hacíamos a través de la Organización Panamericana de la Salud. Las declaraciones del presidente Bolsonaro fueron altamente cuestionables, cuestionables en el sentido de que él se estaba cuestionando, valga la redundancia, la presencia de los médicos cubanos, la profesionalidad de los médicos cubanos, lo cual para nosotros sin duda es una situación inaceptable. Mira, yo confío en nosotros siempre hemos confiado en los pueblos. O sea, los pueblos tienen que decidir su futuro. Bolsonaro es verdad que representa una extrema derecha que hacía tiempo en América Latina lo habíamos borrado, pero hay que confiar en los pueblos. Ustedes en Cuba están inmersos en un proceso constituyente. Oye, ¿cómo se va a definir Cuba? Díaz-Canel, el presidente, dijo que se definen como país socialista que todavía no ha llegado al comunismo. Sí. Ya sabe que eso se interpretó en Europa como Cuba renuncia al comunismo. Sí. ¿Cómo se va a definir en su nueva constitución Cuba? Nosotros nos vamos a definir como un país socialista de derecho. O sea, un país que está construyendo una sociedad propia, que nosotros la llamamos socialismo, y de derecho porque estamos haciendo prevalecer las leyes como siempre, pero lo estamos llevando a rango constitucional de que las leyes hay que respetarlas. O sea, que el comunismo no figurará ni como aspiración. El texto de la Constitución nuestra es muy realista, muy flexible y muy actual. Recuerdo que el presidente cubano decía, bueno, no estamos renunciando, pero estamos en el momento en que estamos viviendo. O sea, la Constitución, como decía, es una Constitución muy actual, pero es flexible y además está moviendo los procesos en Cuba. Se vota en febrero, ¿no? Debe haber un referéndum en febrero. La Asamblea Nacional Cubana ha rechazado este fin de semana, al comienzo del fin de semana, una resolución del Parlamento Europeo del jueves en la que instaba a Cuba a avanzar en derechos humanos y libertades. Estaban ustedes muy enfadados, pero algunos de los argumentos que esgrimían conservadores y liberales que han apoyado esta resolución están avalados por organizaciones independientes como Amnistía Internacional, que dice claramente no hay garantías de libertad de expresión total en Cuba. Sin duda alguna, el Parlamento cubano rechazó
rechazó contundentemente la resolución del Parlamento Europeo, en la cual tergiversa la realidad cubana, además manipula abiertamente el tema de los derechos humanos. Además, es una resolución que es en contra de los principios del acuerdo político, de diálogo político y de cooperación que firmamos la Unión Europea y Cuba. Y por otra parte, en nuestra opinión, lo que tiende es a tratar de obstaculizar la propia implementación de ese acuerdo. Mira, Cuba tiene una democracia participativa y popular. Nosotros los cubanos somos contestatarios por naturaleza. Hay que ver la forma en que se está discutiendo el texto constitucional por el pueblo cubano. Yo invito a cualquier país a que haga ese mismo proceso. Son 7 millones de cubanos que han expresado sus opiniones. 1.300.000 cubanos que radican en el exterior también han tenido la oportunidad de expresar sus derechos. En mi opinión, si eso no es democrático, si eso no es libertad de expresión en la que abiertamente usted puede dar su opinión sobre cuál va a ser el futuro del país y además el texto constitucional del país, realmente para mí no sé qué puede hacer, salvo que quieran que sea una maniobra para que este acuerdo, o por lo menos para que el acuerdo que tenemos firmado no se aplique o no sea exitosa su aplicación. Y cuando lo dice Amnistía Internacional, embajador, mira, no lo dice sobre el Parlamento Europeo. Realmente, en el caso nuestro, en el caso de Cuba, normalmente el tema de los derechos humanos es un tema bastante manipulado, sea por amnistía o llámese como se llame la organización. Nosotros somos un país que protegemos y garantizamos los derechos humanos. Lo hacemos. Somos un país bajo un bloqueo. Somos un país agredido. Somos un país en que Estados Unidos entre 2011 al 2019 ha gastado más de $200 millones para destruir nuestro gobierno, nuestra estabilidad. Yo quisiera saber, yo invito a cualquier país del mundo, cuál sería la reacción cuando potencias extranjeras o países extranjeros financian a una llamada oposición para crear desestabilización en los órdenes políticos, constitucionales, legales, económicos, etcétera. Nosotros los cubanos, como te digo, yo digo que nosotros, tal vez lo aprendimos de ustedes, ¿no? Somos contestatarios por naturaleza. Ustedes los españoles, de ustedes los españoles, sí, por supuesto, estoy hablando con una española, ¿no? Estoy hablando con una española, ¿no? Sí. Pero nosotros, a mí realmente yo me sonrío mucho cuando dice que nosotros no podemos expresarnos libremente. Ve a una esquina en Cuba que vas a ver el nivel de debate como es. Realmente es libre. El gobierno socialista de Zapatero se trajo a España disidentes cubanos encarcelados en el grupo de los 75. Muchos se han tenido que ir a Estados Unidos por la falta de oportunidades laborales que hay en España. Otros se han quedado aquí, pero todos unos y otros nos denuncian que no se les permite volver a Cuba a ver a sus familiares o a retomar su vida allí en la isla. ¿Esto puede cambiar en algún momento? Yo realmente no tengo conocimiento si realmente esas personas no pueden viajar a Cuba. En Cuba hay una libertad de movimiento, salvo que usted tenga alguna pena, o sea, usted esté cumpliendo una pena legal o tenga pendiente un juicio, que normalmente sucede en cualquier país, sus derechos están siendo limitados. Pero por el resto de los cubanos pueden entrar y salir del país cuando ellos quieran hacerlo. Y la práctica lo demuestra, por cierto. Lleva poco más de un año en España, ¿no? 1 año y unos días. Y se ha hecho un buen recorrido ya. Oh, sí, como no, he recorrido 12 comunidades. 12 ya, la última sí, Navarra, ¿no? La última es Navarra, sí. ¿Qué impresión tiene? Para mí... Dígame qué le sorprende de los españoles. Lo que más me sorprende de los españoles es el amor tan grande que sienten por Cuba. Es increíble. En las 12, yo digo que ha superado totalmente mis expectativas. Yo siempre supe de que nosotros teníamos profundas raíces, pero realmente palparlo y sentirlo en la práctica es una experiencia maravillosa. O sea, maravilloso porque es una simpatía genética, por decirlo de alguna manera. Es como un reflejo incondicionado. Donde quiera que uno llega y uno dice Cuba, siempre hay una sonrisa, siempre hay una frase amable. Por tanto, eso es lo que yo digo que realmente es lo que importa en las relaciones entre Cuba y España. Es los pueblos. Por eso yo soy de los que digo siempre, ¿no?, de que el pueblo cubano y el pueblo español merecen que las relaciones entre nuestros dos países sea la mejor del mundo, sea la más profunda y la más amplia. A propósito, sí, va el presidente del gobierno, pero todavía no tiene fecha la visita de los reyes, ¿no?, de los jefes del jefe del Estado. Bueno, nosotros le hemos extendido una visita al rey Felipe VI
Todavía no estamos trabajando en su concreción, pero sí lo que puedo decir es que la invitación está en firme, está abierta, y nosotros realmente esperamos que en algún momento el rey Felipe VI pueda viajar a La Habana y viajar a Cuba, país donde nunca un rey español ha visitado. Gustavo Machín, pues yo reitero la invitación para hablar de la Cuba del futuro cuando esa Constitución sea votada, para que hablemos ya sin la percha del viaje del presidente del gobierno español sobre Cuba y el futuro. Muchas gracias por venir. No, te agradezco a ti grandemente y estoy de acuerdo, tomo la palabra y una vez que esté aprobada la Constitución, podemos comenzar a hablar un poco más de cuál va a ser el futuro de mi país. Muchas gracias. Mucha suerte para su país. Muchas gracias.